6.5 horas. Considerando un área de cuenca que hemos dicho que es de cuánto, que es de 45. Considerando un área de cuenca de 45 kilómetros cuadrados. Y hay una pendiente R5. Entonces T sub C será 6,49. Si con ello vamos a la fórmula, se encuentra un caudal máximo de 36,45. O sea, eso es lo que tendríamos con el sistema DIPEO, habiendo hecho uso de los gráficos y aplicando la fórmula del sistema DIPEO. Con esto entonces tendríamos otro método más, que sería el cuarto método. ¿Qué nos faltaría ver? Nos faltaría ver un quinto método, que va a ser el método del Soil Conservation Service. Métodos del Soil Conservation Service. Entonces el método del hidrograma triangular del Soil Conservation Service parte de lo que se muestra acá en este gráfico. Parte, repito, de esto. Asume que el hidrograma es triangular. Yo voy a querer calcular el caudal pico del hidrograma, o sea, cuál es el máximo caudal que podría escurrirse debido a la tormenta. Se habla de un tiempo para alcanzar el pico, se habla de un tiempo de receso, TR, y se habla de un tiempo base del hidrograma. Entonces, ¿cómo se determina estas variables? Sobre todo, ¿cómo se determina el caudal pico y el tiempo para alcanzar ese pico? Eso es lo que vamos a ver. El caudal pico se obtiene con esta fórmula, de acuerdo al Soil Conservation Service. 0.208 por A por PE dividido entre TP. Entonces lo que tendríamos que ver ahora es cuál es el significado de cada variable. ¿Lo tienen ahí? Por una parte, QP es el caudal pico, A es el área de la cuenca, PE es lo que se dice o se denomina como precipitación en exceso, o sea, lluvia neta, la lluvia que origina escorrentía. TP es el tiempo para alcanzar el pico y TB el tiempo base, o sea, en el diagrama que vimos antes, TP el tiempo para alcanzar el pico y bueno, TB es el tiempo base. En realidad el tiempo base no está en la fórmula, pero de alguna manera lo vamos a requerir. Entonces ahí tenemos el significado de cada uno de los términos de esta ecuación. ¿Cómo determinamos cada cosa? El área la tenemos, porque el área nos dicen que es 45. El área la tengo. TP, ¿cómo lo determino? Vamos a verlo. TP se determina con la fórmula que tienen acá. D medios más TR. Esa es la fórmula que permite determinar el tiempo para alcanzar el pico. DE medios más TR. Pero ¿quién es DE medios y quién es TR? Eso se tiene acá. Se dice que para cuencas grandes DE es 2 veces la raíz del tiempo de concentración, T sub C. Y para cuencas pequeñas DE es T sub C. Entonces, si ya tengo el tiempo de concentración, tendré que preguntarme, ¿mi cuenca es grande o es pequeña? Si hablamos de 45 kilómetros cuadrados, es una cuenca grande. Y si es una cuenca grande, habría que utilizar la primera fórmula. 2 veces la raíz del tiempo de concentración. Eso en cuanto a el cálculo, repito, de DE. Si queremos ver quién es TR, TR tiene acá un par de fórmulas para calcularlo, pero la más usada es la primera. TR igual al 60% del tiempo de concentración. Con eso, ¿qué cosa es lo que podemos ver? Con ello lo que podemos hacer es
regresar a la fórmula original, esta de acá, sabiendo que ya sabemos quién es DE y ya sabemos quién es TR y cómo se calcula. Entonces con eso que calculamos TP. Una vez que hemos calculado TP, ¿qué nos falta? Nos falta conocer PE, la lluvia neta. Nos falta, repito, calcular PE, que es la lluvia neta. ¿Cómo se calcula la lluvia neta? Por acá lo tenemos. Primero, tendríamos que ver de calcular a partir de la lluvia diaria cuánto es lo que llueve en la duración en minutos de la tormenta. Duración D. Duración D que no habrá de ser sino otra que qué cosa, que el tiempo de concentración que tengamos. Eso me va a dar la lámina de agua llovida. La lámina de agua llovida. Pero para saber cuánto de eso que llueve efectivamente origina escorrentía, o sea, cuál es la lámina de lluvia neta, hay que utilizar la fórmula que se tiene acá. Donde ustedes ven que ahí aparece S, que se calcula con esta fórmula, en pulgadas. S en pulgadas se calcula con esta fórmula que está ahí. Este S que yo calcule es el que viene acá, ahí arriba. Y con eso podría tener yo la determinación de la lámina de lluvia neta. Podría calcular PE. Y con ese PE tengo todo lo necesario para determinar el caudal. Cn es lo que se conoce como número de curva. Y el número de curva se encuentra prácticamente en todo el libro de hidrología y tiene que ver con cómo es la cuenca, cómo es la cobertura de la cuenca para ver cuál es el número de curva y cuál es la condición del suelo también. En este caso, en este ejemplo, bueno, se obtiene de tablas. En este caso vamos a darnos un valor, vamos a darnos un Cn, digamos, de 80. Entonces la pregunta sería, ¿cómo determinamos el caudal máximo con el método del hidrograma del Soil Conservation Service? Entonces repito una vez más todo. La fórmula original o la fórmula básica es esta. Caudal pico es 0,208 por A por PE entre TP. El área la tenemos. P lo calculamos. ¿Cómo calculamos TP? Ya se dijo. D medio más TR, donde ya hemos visto quién es DE. DE es, para cuencas grandes, 2 veces la raíz del tiempo de concentración. Y por otro lado también sabemos quién es TR, porque TR, como se ha dicho, es, lo tienen ahí, 0.6 veces TC. 0.6 veces TC, o sea, con eso tengo TR. Con TR y con DE calculo TP, o sea, TP lo tengo. ¿Qué me falta? Me falta calcular PE. Pero para calcular PE sabemos cuánto ha llovido en el día. ¿Cuánto ha llovido en el día? Entonces, a partir de lo que ha llovido en el día, determinamos cuánto ha llovido en lo que duró la tormenta, que se sume más o menos el tiempo de concentración. Calculamos P. Y con ese P calculado, lo que hacemos es ir a la relación siguiente, que viene a ser esta. Con el P calculado y con el S que se calcula a partir del número de curvas, determino cuánto vale PE. Y con ese P vuelvo a la fórmula original para calcular el caudal. Entonces eso es todo lo que hay que hacer. Entonces acá más bien vamos a regresar al ejemplo que estábamos viendo. Diremos lo siguiente. Queremos calcular con la fórmula del Soil Conservation Service.
vamos a decir que la lluvia diaria es 100.98 milímetros, eso ya lo habíamos dado en el enunciado. Y vamos a decir que, como es una cuenca grande, DE es 2 veces la raíz de T sub C. T sub C lo tenemos porque era el tiempo de concentración que también nos lo daban como dato. Con ello calcular TP, y luego de haber calculado TP, también calcular la lluvia, y con ello finalmente el caudal. Entonces lo que yo les pediría es dedicar unos minutos a hacer todo este proceso para ver finalmente si llegan al mismo valor o no. Traten de verlo unos minutos, todo el proceso que hemos indicado para calcular QP con el método del Soil Conservation Service. Lo que tenemos que hacer es calcular de la lluvia diaria es 198, ¿cuánto es lo que llovería en la duración D? La duración D, ¿cuál es? Es la duración efectiva, pues que son 5,096 horas, que es lo que hemos calculado hace un momento. Para esas 5,096 horas, que son 305.78 minutos, se calcula cuánto es lo que llovería de la lluvia diaria, cuánto llovería en ese lapso. O sea, si en el día llueven 100, ¿cuánto es lo que va a llover en este tiempo? ¿Cómo se calcula eso? Se calcula con esta fórmula, que es la conocida como fórmula de Dickey-Peschke. Si esto es lo que llovió en el día, y mi evento tiene una duración D, que es D sub E, como ya se señaló, D sub E ya lo habíamos calculado antes, ¿cuánto lloverá en ese lapso? Lloverá una porción de la lluvia diaria que está dada por esta fórmula. Entonces lo que llovería, ¿cuánto sería? Sería 68,55 aplicando la fórmula. O sea, si en el día llueven 100, en la duración de la tormenta, en la duración D sub E o D, está lloviendo 68,55. Pero eso que llueve no todo origina escorrentía. Tengo que calcular cuánto es lo que efectivamente origina de escorrentía. Entonces eso se calcula con esta fórmula. Con esta fórmula de acá. Donde habíamos visto incluso cómo se determinaba S. El valor de S vimos cómo se determinaba, ¿no? ¿Se acuerdan que lo vimos? Por acá lo tenemos. Habíamos visto que S se calculaba como 1000 entre Cn menos 10. 1000 entre Cn menos 10, pero en unidades en unidades inglesas, perdón. Y habíamos dicho que Cn vale 80. Íbamos a adoptar un valor de 80. Entonces con eso, si volvemos acá, podríamos ver de que si esta es la lluvia asociada a esta duración DE, esta lluvia expresada en pulgadas, esto mismo expresado en pulgadas, se expresa de esta manera, en pulgadas. Pero de esto, ¿cuánto es PE? PE lo obtengo con esta fórmula. Donde en esta fórmula el S, recuerden que también hemos visto cómo se determina, y el S es 2,5. Determino PE. Lo paso a milímetros, sale 26. Conclusión, ¿qué cosa estamos diciendo? Estamos diciendo que si en el día llueve 100, de esos 100 solamente 68 llueven en la tormenta, y de los 68 que llueven, ¿cuántos originan escorrentía? Solamente 26. Y esa lámina que origina escorrentía, que es de 26, es la que luego la utilizo acá para calcular el caudal. Porque el área la tengo, TP lo tengo y P acabo de determinarlo. Determinamos el caudal ¿cuánto sale? Prácticamente sale 38. 38. Conclusión, ¿qué resultados tenemos de todo lo que hemos visto?
hemos visto diferentes casos, ¿no? La fórmula racional, ¿cuánto nos dio? La fórmula racional nos dio 6311. Ahí está el valor 6311. El hidrograma triangular, ¿cuánto nos está dando? Nos está dando el hidrograma triangular 3645. 3645. Por otro lado, el estudio de la hidrología del Perú, que lo vimos por acá, ¿cuánto nos dio? Nos dio 6573. Nos dio, repito, 6573. 6573. El sistema DIPEO, ¿cuánto es lo que nos dio? Perdón, el sistema 3645 no fue el hidrograma triangular. El hidrograma triangular fue 3796. 3796. Acá más bien fue 3645. 3796. 3796. Vamos a ver. Cogemos este valor que es la celda. ¿Qué celda? Celda G59. Celda G59. Y el hidrograma triangular, celda G59. Y el estudio de la hidrología del Perú nos dio el valor 6573. 6573. 6573. Y el sistema de IPEO nos dio 3645. Entonces, si ustedes ven, hay una gama de valores: 63, 37, 65, 36. ¿Cuál es el valor de diseño que utilizo? Incluso por acá nos falta el método de Krieger también, ¿no? Krieger, ¿cuánto nos dio? Krieger nos dio, ¿cuánto dio Krieger? 6996, que está acá medio sombreado, pero no habría que sombrearlo. 6996. Entonces, estos son los valores que se han obtenido. Estos son los valores que se han obtenido. Si quisiera ser de repente relativamente conservador, ¿qué diré? Voy a tomar un valor de diseño que esté entre 63, 69 y 65. Y de repente, si quiero ser un poco conservador, ¿qué cosa es lo que consideraré en este caso? Lo que consideraré es lo siguiente: ¿qué valor tomaría? Digamos, a estos de repente lo descarto por ser un poco bajos y porque estoy queriendo ser conservador. Entonces tengo un valor 63, un valor 65, un valor 69. Como tengo tres valores muy parecidos, de repente tomaré como diseño el valor intermedio. O sea, podría tomar como valor de diseño 65, 73. Y ese sería mi caudal de diseño, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos seguido un camino relativamente largo en el que hemos aplicado 5 métodos. ¿Qué métodos? El método racional, el método de Krieger, el método de Lila, el método del sistema de IPEO y el método del hidrograma triangular del Soil Conservation Service, que todos parten de datos de precipitación para encontrar ¿qué? El caudal máximo. Ahora, ¿qué valores hemos obtenido? Como ven acá, hemos obtenido 5 valores, 5 métodos, 5 valores, pues no vamos a tener valores iguales. Y acá ya viene el análisis, ver cuál es el valor de diseño que finalmente adopto. Si quiero ser relativamente conservador, diré, bueno, los valores más bajos los descarto y me quedo con los 3 que son los más altos. Los 3 que son los más altos, ¿cuánto es? 63, 69 y 65.
Pero si ya desde ya estoy tomando, digamos, un criterio relativamente conservador al adoptar entre los 3 valores más altos, ya no tendría por qué escoger el mayor de todos, pues de repente de los 3 valores altos, ¿cuál tomo? El intermedio, y el intermedio es justamente 65. Ni 63 que es el más bajo, ni 69 que es el más alto, sino el intermedio. Y con eso tendría mi valor de diseño. Entonces, como ven ustedes con esto, ¿qué cosa es lo que se ha podido encontrar? Se ha podido encontrar cuál es el caudal de diseño, a pesar de que no tenía información. ¿Y de qué cosa he partido? Simplemente de datos de precipitación y de características de la cuenca. Ahora, estos son 5 métodos, pero ¿cuántos métodos habíamos listado nosotros? Habíamos listado como 10 o 12 métodos. Entonces, hay otros métodos más que ustedes podrían de repente revisar si lo requieren hacer, pero digamos, para eso habría que revisar un poco la literatura. ¿Qué métodos faltarían? Faltarían la racional modificado por Temes, faltaría el método de la onda cinemática, faltaría el método de McMath, faltaría algunas metodologías semiempíricas, faltaría dos muy importantes, el hidrograma sintético de Snyder, que es un método clásico, y sobre todo faltaría el que de repente en la actualidad se utiliza más, pero que es un método que requiere software, que es el GEC-HMS. Normalmente en la mayor parte de estudios en la actualidad los caudales se calculan con GEC-HMS. Entonces, digamos, aparte de lo que hemos visto, ustedes deberían, en todo caso, yo lo que les sugeriría es revisar este software. Digamos, ahí ya que la cuestión es familiarizarse con el software, ¿no? Entonces, para eso hay incluso una serie de tutoriales, porque por ejemplo, acá lo pueden ver, vamos a tratar de salir de acá, pero digamos, si yo voy a diseñar una alcantarilla, por ejemplo, que es tema de drenaje, tengo que saber para qué caudal voy a diseñarla. Si yo voy a diseñar una cuneta, tengo que saber para qué caudal voy a diseñarla. Entonces, por eso lo primero que hemos visto es cómo establecer los caudales, ¿no? Ahora, si yo fuera a estudiar un puente, por ejemplo, y yo quiero saber a dónde tengo que colocar el tablero, la losa del puente, ahí probablemente hay cosas más que hacer. Tendría que ver hasta dónde puede subir el nivel del agua. O sea, cuál es la altura que podría alcanzar el agua, y por lo tanto, en base a eso, qué gálibo le doy al puente, y por lo tanto, dónde sitúo la losa del puente, para que no vaya a ser que cuando venga una crecida, venga el agua y empuje al puente, ¿no? Como ocurrió con el puente Guaycoloro, que justamente había tal cantidad de... O sea, había muy poca luz para el paso del agua. Cuando vino el Guayco hace un par de años, ¿qué sucedió? Subió el nivel del agua a un nivel tal de que prácticamente empujó al puente, ¿no? El puente Guaycoloro que está en la vía Ramiro Prialé. Entonces, en ese caso ya se requiere algo más, y es, por ejemplo, estimar tirantes. Entonces, eso más bien de repente es, para cerrar esta sesión de la mañana, es algo que podríamos de repente verlo muy rápidamente, porque si bien lo ideal acá es utilizar el GEC-RAS, de repente alguna estimación podría tenerla solamente aplicando, por ejemplo, la fórmula de Manning. Entonces vamos a hacer algún cálculo en ese sentido, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros en lo que vimos en la hora anterior hablábamos de un caudal de más o menos 840, creo que fue lo que vimos, de acuerdo con lo que nos dio el Hidroesta? ¿Sí? Entonces esto, bueno, de esto vamos a guardar en todo caso, porque acá hay un cálculo, guardar. Disco lleno, bueno, no importa. Lo guardamos entonces. Bien. Bien. No guardar. Bien, vamos a retomar lo que habíamos estado viendo en el primer bloque, donde, como recordarán, ¿qué cosa fue lo que dijimos? Microsoft, Office, hasta Excel. 33 creo.
No sé si lo recuerdan, ¿cuánto era? Por acá lo debemos tener de manera exacta. Acá está lo que habíamos visto. Era 840.43. 840.43. Entonces vamos a decir que fuera 840.43 mi caudal de diseño. Pero que eso va a estar, en base a esto quiero hacer un cálculo del tirante de agua, porque de repente ese caudal va a pasar por debajo de un puente. Entonces vamos a decir que el ancho del río fuera 80 metros. 80 metros, ancho del río. Vamos a decir que la pendiente del río fuera 2%. 2%. Y vamos a decir que la rugosidad del río es una rugosidad del orden de 0.053. ¿Y qué más necesitamos acá? Bueno, vamos a decir que el río, como es un río bastante ancho, 80 metros, prácticamente los taludes ya no tienen mayor importancia. No hay necesidad, se puede considerar sección esencialmente rectangular. Sección esencialmente rectangular. ¿Qué queremos determinar? Se pide determinar el tirante de agua en esta condición. O sea, ¿cuál va a ser el tirante de agua que yo tenga en el río? ¿No? Y para eso, ¿qué tendríamos que utilizar? Tendríamos que utilizar la fórmula de Manning. La fórmula de Manning, ¿qué me dice? Si ustedes lo recuerdan, no sé si lo han visto en algún curso, Q es igual a A a la 5/3 por S a la 1/2 entre P a la 2/3 multiplicado por N. Eso es la fórmula de Manning. Expresada en términos del caudal, A es el área, P es el perímetro mojado, S la pendiente y N la rugosidad de Manning. Y esto, repito, es lo que se conoce como la fórmula de Manning, expresada en términos del caudal. ¿Ya? ¿Cuál sería entonces el tirante? Traten de determinarlo para todos los datos que tienen. ¿Cuál sería el tirante en el río? Porque determinado el tirante en el río, tendré que agregarle un margen de seguridad de repente de 2 metros o 2,5 metros para que no, cuando venga una crecida, no vaya a poner en riesgo el tablero o la losa del puente, ¿no? O sea, tiene que haber un gálibo, y eso lo establece también el ministerio. Por lo menos un par de metros, 2 metros o 2,5 metros. Entonces, para eso, primero que calculo hasta dónde va a subir el agua, cuál va a ser el tirante de agua que tenga. Tengo el caudal, tengo la pendiente, tengo la rugosidad, tengo el ancho del río, cuál es el nivel de agua que va a haber en el río, ¿no? Talud podría considerarlo, sí, pero como se habla de un río muy ancho, el talud prácticamente podría despreciarse, ¿no? Como dice acá, se puede considerar sección esencialmente rectangular, en otras palabras, despreciando los taludes. ¿Por qué? Porque la sección es bastante ancha, ¿no? Pero si quisieran considerarlo, no hay problema, se puede considerar también. Ya la sección ya no sería rectangular, sino sería trapezoidal, ¿no? Bien, traten de calcularlo, pues, ¿no? Traten de verlo. Valor. Digamos que ese valor fuera 2 metros. 2 metros. Si fuera 2 metros, ¿cuánto valdría el área? Como hemos asumido rectangular, es la fórmula del área de un rectángulo, porque si hubiera sido trapezoidal, teníamos que calcular el área del trapecio. Digamos, es base por tirante, que viene a ser, como se ve ahí, 160 metros cuadrados. ¿Cuánto vendrá a ser el perímetro mojado?
Perímetro mojado sería todo el contorno que esté en contacto con el agua. Sería la base más 2 tirantes por un